Efectivamente, desde el lado de la Unión Nacional de Educadores, una vez que se ha analizado con el Comité Ejecutivo Nacional y con distintos sectores del magisterio, nosotros acabamos incluso días atrás de ser registrados en el Consejo Nacional Electoral, luego de hacer algunas apelaciones al Tribunal Contencioso Electoral, en vista de que en un primer momento se nos buscó dejar afuera y bajo el elemento de que la Unión Nacional de Educadores está promoviendo el no en las 8 preguntas que se van a desarrollar este 5 de febrero. Esa es la resolución del gremio del magisterio, enfrentar la denuncia, enfrentar esta consulta mañosa que se está promoviendo desde Carondelet frente a los pueblos del Ecuador. Andrés, ¿por qué le dice la Unión Nacional de Educadores y sus organizaciones filiales le dicen no a las 8 preguntas? ¿Cuál es el argumento que ustedes tienen para valorar que ninguna de las 8 interrogantes merece un sí? Bueno, ninguna de las 8 preguntas resuelve los problemas de fondo que tiene el Ecuador, como es la falta de trabajo. De cada 10 ecuatorianos, 7 están sin empleo. No resuelve la necesidad de más cupos para nuestros jóvenes a la universidad. Al contrario, para este año se recortó a todas las universidades su presupuesto en inversión, es decir, no habrán cupos nuevos para los miles de jóvenes que buscan el derecho a la educación superior. No resuelve la falta de medicinas en los hospitales. No hace falta que el presidente esté amenazando en que va a ir a las casas de salud pública. Lo que hace falta es que dote de medicinas y del personal de salud necesario. Es decir, la consulta no resuelve los problemas básicos, los problemas de fondo, y lo que hace es gastar 18 millones de dólares que nos cuesta este referendo, cuando tranquilamente esos recursos se pudieron haber destinado para que retornen a las aulas los niños, niñas y adolescentes que abandonaron el derecho a la educación en el contexto de la pandemia. Lo único que busca la consulta popular es mayor concentración de poder por parte del presidente Lazo, y a cambio de eso se establecen algunas preguntas como atractivo para que la gente lógicamente le diga sí a la seguridad, sí a otros problemas que en el fondo son otros los elementos sociales que no se van a resolver. De acuerdo a las fuentes del gobierno, se está haciendo mucha publicidad por el sí a todas las preguntas, pero en especial en la que está relacionada con la extradición y la reducción del número de asambleístas. Y se está utilizando, además de los voceros gubernamentales, la participación de jóvenes influencers, denominados influencers, para captar el voto de los jóvenes. ¿Qué decir frente a esos mensajes que escuchamos, por ejemplo, de que la consulta popular con su pregunta relacionada a la extradición va a generar que inmediatamente se expulsen a los delincuentes de nuestro país? Usted es un dirigente joven. ¿Qué le dice usted a los jóvenes? ¿Hay que creer en esas versiones que se difunden sin mucho rigor a través de redes sociales, utilizando a los influencers con el simple hecho de ganar una posición tanto por el sí como por el no? Bueno, frente a un gobierno donde de cada 10 ecuatorianos igual, 2 le creen al discurso oficial, a credibilidad, es ilógico pensar que Lazo con la consulta popular tiene la varita mágica a los problemas de violencia, de narcotráfico, de corrupción. ¿Cómo vamos a creer en un gobierno los jóvenes que precisamente sus familiares son los que están envueltos en todo este círculo de corrupción, al igual que sus colaboradores? Es ilógico. ¿Cómo vamos a creer en un gobierno que no cumple con sus propuestas de campaña? También es corrupción. Entonces, ese gobierno que no cumple con sus propuestas de campaña, que sus familiares están en todos estos actos de corrupción, no tiene otra salida más que recurrir a los recursos del Estado, económicos y materiales, para tratar de convencernos que la consulta es la panacea a todos los problemas sociales que enfrenta el Ecuador. Este gobierno, que no tiene credibilidad frente a los pueblos del Ecuador, no tiene otra salida que recurrir a estos influencers, lógicamente para descontextualizar el propósito real que tiene la consulta popular. No va a disminuir el número de asambleístas. Actualmente el Ecuador tiene 137 asambleístas. Si revisamos bien la pregunta y junto a la pregunta el último censo que está desarrollando el INEC, vamos a encontrar que el número de asambleístas a nivel nacional va a crecer. No se trata de cuántos asambleístas están en la asamblea, se trata de ver a dónde
responden esos asambleístas. Si en la actualidad, por ejemplo, esos asambleístas responden a la chequera del Banco de Guayaquil, es lógico que esos asambleístas van a legislar para las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el problema de la Asamblea Nacional no está en el número, sino en la calidad y hacia qué proyectos responden esos asambleístas. Lo mismo pasa con el caso de la extradición. Ya quisiéramos que los jóvenes se solucionen todos los problemas de inseguridad que tiene el Ecuador a través del problema de la extradición. Países como México y Colombia que tienen la extradición no se han solucionado, los principales carteles están en esos países, los corruptos no van a volver a este país a rendirle cuentas a la justicia luego del 5 de febrero. Todo lo contrario, nosotros estamos viendo cómo los organismos de justicia han actuado de manera lenta frente a las últimas denuncias de corrupción del Gran Padrino y de otros que todavía están como Pandora Paper, etcétera, y precisamente lo que el presidente busca con las consultas. El problema de fondo está en que el presidente quiere designar en estos 2 años que le faltan lógicamente a los representantes de justicia de otros organismos de control. ¿Con qué objetivo, Andrés? ¿Por qué usted cree que el presidente de la República con la consulta lo que busca es mantener el control de los organismos que tienen que supervigilar el desarrollo de la administración gubernamental como tal, refiriéndose a la misma Fiscalía, con la Contraloría, etcétera, etcétera? ¿Por qué cree usted que el presidente le interesa la consulta popular? ¿Qué hay detrás de esta consulta popular a su criterio? Es un gobierno que no tiene la credibilidad necesaria, que se ha enfrentado con la movilización de los distintos sectores sociales y populares, que no puede aplicar toda su agenda neoliberal. Entonces el presidente está utilizando este referéndum para decir, miren, este es el porcentaje de ecuatorianos que me apoyan en el caso de que llegue a pasar las preguntas de la consulta popular, para luego con ese porcentaje, por ejemplo, decir, quiero volver a privatizar el Banco del Pacífico, el tema de las hidroeléctricas, lo dijo de forma muy clara en la cadena de ayer, que él está viendo cómo terceros administran recursos estratégicos del país. Pero además, luego del 5 de febrero, no es que inmediatamente los resultados de la consulta se van a poder ejecutar. Tendrán que pasar más de 500 días para que varios de esos resultados se comiencen a ejecutar. Entonces al presidente no le interesan los problemas sociales del país, lo que le interesa es tener en el tiempo que le falta para salir de Carondelet controlados los organismos de justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, la Superintendencia de Bancos, entre otros organismos de control, para blindar los actos de corrupción que hoy el país está conociendo y en otros casos para poder aplicar su agenda política que tiene la resistencia de los pueblos del Ecuador. Entonces, el objetivo real del gobierno es concentrar el mayor porcentaje de organismos de control bajo su dirección para poderle dar puerto seguro a su proyecto político frente al desgaste que tiene en la ciudadanía. Ahora, ¿cómo van a llevar adelante la campaña por la opción que ustedes han tomado en este caso, que es la del no a la consulta popular, estando en desventaja? El presidente de la República, su gobierno, tiene no solo los recursos estatales para hacer campaña por el sí, la contratación, como le decía, de los influencers, además del acompañamiento de los grandes medios de comunicación que también han tomado partido y han optado por apoyar la consulta popular. Bueno, existe ese contexto y evidentemente el gobierno está haciendo uso de los recursos del Estado ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral debería darle seguimiento y vigilar la forma como se están aplicando esos recursos económicos, pero el pueblo no come cuento del banquero presidente. Como señalaba, de cada 10 ecuatorianos, 7 están sin trabajo. Más de 300,000 jóvenes han aplicado para este proceso de ingreso a la universidad y hay apenas 130,000 cupos. 256,000 jóvenes entre 18 a 30 años de edad están buscando una fuente de trabajo. Esa realidad social del país va a enfrentarse frente a las urnas este 5 de febrero y lógicamente en este momento lo que le estamos levantando desde la Unión Nacional de Educadores y distintos sectores sociales es decirle no a Lazo.
Decirle no a Lazo es castigarle al presidente banquero frente al hecho de que no ha cumplido con sus ofertas de campaña, los actos de corrupción y toda su política antipopular. La consulta como herramienta democrática es válida, pero hay que ver quién nos está preguntando. Es más o menos como que Satanás nos está invitando al paraíso, la consulta que está desarrollando desde el gobierno de Guillermo Lasso.